Bienvenidos a todos a este seminario. Les agradecemos mucho su presencia. También agradecemos a la Universidad de las Américas por esta oportunidad. El tema de este seminario es cómo afecta la contingencia sanitaria del COVID-19 la cadena de suministro de alimentos. Tenemos la presencia del doctor Juan Ignacio Valiente Banuet. El doctor Juan Ignacio es nuestro presentador invitado. Es ingeniero agrónomo en producción por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en la University of Florida, especializándose en horticultura e ingeniería agrícola. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Bioingeniería en el campus Querétaro de la Escuela de Ingeniería y Ciencias y pertenece al grupo de enfoque de Nutriomics y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1. Sus líneas de investigación se enfocan en la caracterización de los efectos del medio ambiente, tanto en la productividad como en la obtención de compuestos de interés, de cultivos no tradicionales, enfocándose principalmente en su domesticación. En estas líneas de investigación ha sido responsable de 15 proyectos nacionales y 2 internacionales. La siguiente, por favor. Una servidora, la doctora Milena María Ramírez Rodríguez, realizó sus estudios de doctorado en Ciencias de Alimentos y maestría en agronegocios en Estados Unidos, en University of Florida. Su investigación doctoral se enfocó en el procesamiento mediante dióxido de carbono en fase densa de una bebida de Jamaica. Al finalizar su doctorado, trabajó en el programa IR4, financiado por el USDA en proyectos para determinar los límites máximos de residuos de plaguicidas. Asimismo, participó en un proyecto de implementación de buenas prácticas de laboratorio en laboratorios de América Latina, financiados por el OECD-STD, y sus áreas de interés son el análisis de perfiles de compuestos fitoquímicos y de aromas en alimentos y bebidas fermentadas. Realizó sus estudios de maestría en Ciencias de Alimentos y licenciatura en Ingeniería de Alimentos en la Universidad de las Américas Puebla, donde actualmente trabaja como profesor de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental. Y la doctora Diana Karina Baix Allende. La doctora Baix es egresada de la Universidad Iberoamericana de la carrera de Nutrición y Ciencias de los Alimentos. Realizó su maestría y doctorado en Tecnología de los Alimentos en la Universidad Politécnica de Valencia. Trabajó en cinética de salado en carne y dispositivos electrónicos no invasivos en el control de calidad alimentaria. Realizó una estancia postdoctoral en Wageningen University Research en Holanda, en el departamento de Food Physics, trabajando en el proyecto Food Structuring en sistemas alimentarios en base gelificante usando proteínas y en la extracción y modificación química de las mismas. Ha trabajado en el Centro de Investigación Filial CONACYT, en el TEC de Monterrey Campus Querétaro, y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 1, y responsable técnico del proyecto del Fondo CONACYT Desarrollo Científico para atender problemas nacionales. Bueno, vamos a iniciar nuestro seminario y queremos abordar el seminario en 3 perspectivas. La primera es el suministro de alimentos y la agricultura. La segunda es la producción de alimentos y las nuevas tendencias en los hábitos de consumo. Y la tercera es la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud. Doctor Juan, adelante con su presentación, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación de parte de la Universidad, por parte de las Universidades de las Américas. Gracias, Diana, por la invitación. Bueno, empezamos por hablar un poco de la parte del sector agrícola. ¿Cómo es que afecta la contingencia sanitaria del COVID-19 la cadena de suministro de alimentos? Lo primero que quiero que ubiquemos es, bueno, ¿qué sabemos? Vamos a hacer hay un mundo de información y las voy a tratar y quiero un poco enmarcar la plática dentro de ciertas cosas. El COVID-19 es una enfermedad nueva. Está causada por un virus de la familia de los coronavirus. Estamos hablando del COVID, me quiero ver, Chan. ¿Perdón? ¿Podrían bloquear sus micrófonos, por favor?
Entonces, la enfermedad es una enfermedad nueva que está causada por un virus de la familia de los coronavirus, ¿no? Y bueno, se le conoce el causante de una enfermedad, que es el síndrome respiratorio agudo severo 2, el SARS-CoV-2, básicamente la cepa del coronavirus. La opinión más comúnmente aceptada en la comunidad científica es que proviene de poblaciones animales, ¿no? Y al ser un virus al cual no se había expuesto la población, no se cuenta con inmunidad y por lo tanto no existe comunidad poblacional, o también considerada como comunidad de rebaño, la famosa herd immunity. La mayoría de las personas afectadas presentan síntomas respiratorios no muy severos y se recuperan sin tratamiento. Sin embargo, el virus es muy contagioso y en poblaciones de riesgo, así como en individuos específicos, puede llegar a ser muy peligroso. Es particularmente peligroso en personas mayores con condiciones agravantes como enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer. Y bueno, y una cosa que también ha pasado es que el estar fuera de poblaciones de mayor riesgo no necesariamente significa estar fuera de riesgo. Inclusive, recientemente ha habido un montón de reportes que hasta inclusive hay afectaciones en niños, síndrome de Kawasaki, etc. Entonces, verdaderamente es una enfermedad que se sigue sabiendo cosas y aparte tiene efectos a muchos niveles que todavía no se acaban de entender. Actualmente no hay un tratamiento o forma de manejo estandarizado de los pacientes que desarrollen el cuadro severo de la enfermedad, y aunque se están evaluando tratamientos antivirales, como el caso del remdesivir, que de alguna manera parece ser promisorio, la verdad es de que no hay un tratamiento, hay diferentes formas en las que se ha atacado a la población, pero es una enfermedad que en su fase severa puede ser muy peligrosa. Actualmente se llevan a cabo cientos de investigaciones para desarrollar tratamientos contra el COVID-19 y con mayor o menor grado de éxito. Hay una gran cantidad de investigación y recursos metidas en este tema. Ahora bien, básicamente, y a nivel obviamente de vacunas, ¿no? Hay más de 90 vacunas, de prospectos de vacunas que se están desarrollando, ¿no? Y tienen lo están atacando por diferentes medios, pero la verdad es que el proceso de desarrollo de una vacuna es tardado. Hace un par de días hubo reportes periodísticos que hablan que prácticamente una población expuesta habían desarrollado anticuerpos a un nivel parecidos a las personas que se habían recuperado, y parecía que podría funcionar, pero el tiempo que dijeron, cuando muy pronto, estamos hablando de enero 2021. O sea, a lo que voy con esto es de que esta es una situación que se puede extender por un periodo indeterminado, y este periodo puede ser largo, ¿ok? Lo cual nos llega a la conclusión de que a mayor tiempo que dure la situación de contingencia, mayores posibilidades de afectaciones habrá en todos los ámbitos de la vida humana, incluyendo en la seguridad alimentaria, que es el tema al que me voy a referir. Ahora bien, vamos a empezar primero con definiciones. ¿Qué hablamos? Todo el mundo tenemos una idea de lo que es la seguridad alimentaria, sin embargo, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, básicamente, según la FAO, en la Cumbre Nacional sobre la Alimentación en 1996, definió seguridad alimentaria, que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Prácticamente es una definición muy densa, entonces básicamente me di a la tarea de separarla, ¿no? Entonces básicamente estamos hablando que la seguridad alimentaria tiene 4 etapas. La primera, o 4 dimensiones. La primera es la disponibilidad física de los alimentos, la oferta de alimentos, que es función de la producción, de los niveles de existencia y el comercio. Otra viene a ser el acceso económico y físico a los alimentos. O sea, la oferta de los alimentos no garantiza la seguridad alimentaria individual. La falta de acceso a los alimentos hace indispensable el diseño de políticas enfocadas a ingresos y gastos. Básicamente es un aspecto económico. Y lo último es la utilización de los alimentos. Y bueno, se enfoca mucho en el buen uso de los alimentos, cómo las poblaciones lo ingieren, y eso tiene mucho que ver con la parte de buenas prácticas de salud, que en su momento serán abordadas en la tercera parte de este seminario. Y la cuarta dimensión habla de la estabilidad en el tiempo de las dimensiones anteriores, la parte de oferta, la parte de acceso, la parte de visión nutricional. La idea es que, aun y cuando la ingesta de alimentos sea adecuada en un momento particular, no se considera que hay seguridad alimentaria a menos que se tenga acceso a los alimentos en un futuro.
¿no? Entonces, básicamente, y la falta de acceso puede ser un riesgo por condiciones climáticas adversas, toda la parte de inestabilidad política, factores económicos, etc. Ahora bien, vamos definiendo lo que es un alimento. Un alimento es cualquier sustancia que toma o recibe un ser vivo para su nutrición. Entonces, tenemos esa fotografía. Y básicamente, si uno lo ve, pues es muy bonita la fotografía, pero lo único que tienen en común todas esas cosas que están ahí es que nos las comemos. Todo lo demás es diferente, ¿no? Un pescado, un pedazo de carne, leche, huevo, brócoli, todos tienen un sistemas productivos diferentes. Algunos son obtenidos de la naturaleza, el caso del pescado, ¿no? Básicamente estamos hablando de una aglomeración de productos que tienen un historial muy diferente, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy importante que se ubique que no todos los alimentos son iguales, no todos nos producen los mismos, nos proporcionan los mismos nutrientes, pero además es que es muy importante ubicar que todos los productos son sistemas productivos muy diferentes. Por ejemplo, productos de base agrícola, que pueden ser granos, cereales, son completamente diferentes a una verdura, a un vegetal, porque un grano o un cereal básicamente es una fuente de carbohidratos, ¿no? Que se produjo en grandes extensiones de terreno. Las verduras requieren mucha mano de obra, tienen muy poco margen de maniobra en términos de manejo post cosecha. Las frutas, hay frutas que se maduran muy rápido, otras que duran muy poco, las oleaginosas, de las cuales México es muy deficitario, ¿no? Que nos están dando mucho los aceites, los productos de base pecuaria, la carne de res, la carne de cerdo, la carne de pollo, todos son productos completamente diferentes. Y bueno, y los alimentos procesados, que viene a ser una cuestión muy llena de insumos, que utilizan estos insumos y otros, ¿no? Entonces, verdaderamente, el mundo agrícola o de producción de alimentos está organizado en cadenas de valor con una gran cantidad de insumos intermedios que dependen de cadenas logísticas específicas, interconectadas, sofisticadas y sensibles. Es decir, cada alimento tiene sus características propias de producción, sus insumos, sus parámetros de calidad, sus sistemas de selección, empaque, logística, procesos de almacenamiento, manejo post cosecha. Todos los alimentos son diferentes, ¿no? Ayer mientras preparaba esta presentación y cenaba, en una sincronizada, no, pues me ponía a ver y decía, bueno, tiene maíz, tiene pavo, tiene queso, y todo tenía un historial diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el maíz tendría un historial de 6 a 9 meses, ¿no? La leche, estamos hablando de animales que tienen 2 años, el huevo, y todos tienen requerimientos diferentes. Entonces, finalmente la producción de alimentos está enfocada en que son sistemas biológicos complejos, donde los tiempos de producción, los requerimientos de insumo, los problemas productivos, los requerimientos de mercado son específicos para cada producto y varían considerablemente entre todos los productos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la situación de la producción de alimentos en nuestro país, en México? Lo primero es que tenemos que ubicar que la recomendación de la FAO es que cada país debe producir al menos el 65% de los alimentos que consume. México, antes de la pandemia, ya era considerado un país deficitario en producción de alimentos que consumía y se tiene un nivel de autosuficiencia reportado del 59%. Es decir, que en términos generales se depende en 41% de la producción de alimentos de otros países para satisfacer el consumo nacional. Eso nos pone en una situación de mucho riesgo o de vulnerabilidad importante. Ahora bien, empezamos con una situación complicada. Ahora, ¿cómo puede afectar el COVID-19 la producción y disponibilidad de alimentos en México? Lo primero es que la situación de pandemia, eso lo tenemos que entender desde un punto de vista global. La situación de pandemia y todas las medidas que se han tomado para mitigarlas, como el quédate en tu casa, como el cierre de industrias, el cierre de empresas, están teniendo un muy fuerte impacto en la economía. No hay más. Hay factores económicos que se están viendo afectados, incremento en el desempleo, no solo a nivel nacional. En Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, los niveles de desempleo están a niveles altísimos, ¿no? Afectación en el tipo de cambio. Todos sabemos que el peso está frente a aproximadamente 25 pesos, cuando hace 2 meses estaba menos de 20. Cambio del poder adquisitivo de la población. Si la gente empieza a tener
reticencias para el gasto del recurso, también va a haber problemas de cambio de poder adquisitivo. Viene cambios en la cuestión económica muy fuertes, cambios en los mercados de energía, cambios en la medición del riesgo, cuándo un banco va a prestar. Y obviamente cuando la gente empieza a tener problemas de liquidez, obviamente va a haber cambio en los patrones de consumo. Ahora bien, la verdad es que los impactos del COVID-19 pueden afectar todos los elementos del sistema alimentario, desde producción primaria, procesamiento, comercio nacional e internacional, sistemas logísticos, fuentes de empleo, insumos de producción. Prácticamente dependerá de dónde pegue el virus, cuáles serán las poblaciones que sean afectadas. Entonces, no es difícil imaginar que el COVID-19 tendrá afectaciones importantes tanto en la oferta como en la demanda de alimentos, y muy probablemente estas afectaciones ocurran de manera no sincrónica. O sea, básicamente puede haber problemas en la oferta, puede haber problemas en la demanda, y en ese momento los efectos son de una magnitud totalmente impredecible. No sabemos qué puede pasar, ¿no? Muchas fuentes de información prácticamente están en un estado prácticamente que no se sabe porque la gente está guardada en sus habitaciones. Entonces, la Organización Mundial de Comercio predice un escenario muy adverso, ¿no? El comercio mundial tendría una caída de un 5 o un 30%, lo cual es tremendo, provocando una crisis que afectará a todos los sectores del sector, productores, compradores, transportistas. Se estima un decrecimiento del PIB mundial entre 5 y 6%, en vez de crecer un 3%, lo que implica una caída de 8%. Y se espera un muy fuerte impacto económico que afectará a muchos niveles. Ahora bien, una cosa que yo he estado viendo es que la percepción internacional, lo que está pasando a nivel internacional, es muy preocupante. Tan solo el hecho de que todos los países están viendo hacia adentro de sus fronteras. La magnitud del problema, si nos podemos saber, fuera de algunos casos, por dar un ejemplo, Alemania, que tomó algunos enfermos de otros países europeos porque tenían la capacidad de recibirlos, la verdad es que la cooperación internacional ha sido muy poca, ¿no? Todos los países están cambiando y están viendo hacia adentro. Inclusive han habido casos, inclusive en Estados Unidos, que, como lo pongo aquí con reportes periodísticos, que dicen que se han llegado a ver situaciones de competencia por insumos entre los mismos estados, dentro de un mismo país, ¿no? Entonces, los países actualmente están viendo hacia adentro de sus fronteras. En términos coloquiales, cada quien se está rascando con sus propias uñas. Y eso tiene implicaciones muy fuertes, porque a nivel de comercio internacional, existe el riesgo de que los países exportadores de alimentos reduzcan sus envíos a los países importadores bajo la premisa de que primero van a asegurar su reserva de alimentos para la población antes de exportarlos. Y eso no solo implica la parte de los alimentos ya producidos, sino también va a implicar todo lo que tiene que ver con insumos, ¿no? Entonces, verdaderamente es importante que se mantenga el funcionamiento de las cadenas de valor agroalimentarias. De reducirse el flujo de comercio internacional, se amenazaría la disponibilidad de alimentos para la población, y es importante también considerar posibles restricciones al comercio internacional de alimentos y sus repercusiones a la producción nacional. Ahora bien, hay otros riesgos, por ejemplo, la mano de obra. Hay riesgo de que ocurra una disminución en la producción de algunos sectores relacionada con su alta demanda de mano de obra, particularmente la producción hortofrutícola, el sector ganadero, que básicamente tenemos una gran cantidad de gente empleada en esos sectores. Entonces, la menor disponibilidad de mano de obra y pérdida de empleos podría interrumpir la producción y procesado de alimentos. Un sector que podría ser impactado fuertemente del sector ganadero por exceso a reducir la alimentación animal y reducción a la capacidad de los rastros, ¿no? Muy bien. Es importante proteger la salud y fuentes de empleo de la población trabajadora de campo. Los jornaleros agrícolas en estos momentos son más que indispensables. En cuestión de transporte y logística, ¿no? ¿Qué podría ocurrir? ¿Cuál es el riesgo aquí? Existe que los efectos en los costos de logística y menor capacidad de transporte. Existe el riesgo de que las cadenas de suministro de alimentos se vean interrumpidos por bloqueos en rutas de transporte, afectando el suministro de alimentos y de insumos para la producción. ¿Qué implicaría, por ejemplo, un cierre de fronteras aún más severo que el que actualmente hay entre México y Estados Unidos? Por ejemplo, que la exportación de tomate o jitomate, como se le dice en el centro, que se exporta, hortalizas, se vean afectadas, y obviamente la cantidad de cosechas que inclusive a la fecha se están perdiendo no es nada menor, ¿no?
las restricciones al transporte, medidas cuarentenarias que pudieran impedir el acceso de agricultores a los insumos, productos y mercados. Muy bien. En términos de acopio y distribución, actualmente ya hay afectaciones a centrales de abastos. En reportes periodísticos estaba viendo que se estima que hay una afectación al menos de un 15%, o sea, la central de abasto de la Ciudad de México está avanzando, pero cuando tenemos tanta gente concentrada, obviamente, y con un virus con tanto potencial de contagio, es una cuestión muy seria lo que podría ocurrir. Los patrones de consumo también podrían ver afectados porque aun y cuando la demanda de alimentos se considera inelástica, se anticipa un probable cambio en los patrones de consumo como una disminución en el consumo de proteína de origen animal, particularmente carne, leche. Asimismo, el comportamiento que genera el miedo al contagio podría aumentar el efecto sobre el consumo de alimentos, reduciendo las visitas a tianguis, a mercados, a restaurantes, ¿no? Y bueno, mayor comercio electrónico y el aumento del consumo en casa. También se deben mantener los flujos de efectivo en todos los eslabones de la cadena alimentaria, dando liquidez a todos los actores. Y finalmente, a lo que quería llegar. El riesgo actual en la seguridad alimentaria, en términos de disponibilidad física, en la oferta de los productos, en el acceso económico y físico a los alimentos, que es básicamente si la población empieza a tener problemas económicos fuertes y empiezan a haber cambios en los patrones de consumo, hay un riesgo muy real para que haya cambios muy importantes y afectaciones a los sistemas de producción agroalimentaria. Es importante que nos enfoquemos a proteger las cadenas agroalimentarias, que aunque a la fecha han aguantado la presión, podrían verse afectadas en un futuro. Finalmente, todas las cadenas agroalimentarias tienen un gran componente, que detrás de esto está la gente, y tenemos que ser capaces de mantener esas cadenas de valor para en un momento dado estar en posición de proteger a todo lo que hay detrás, incluyendo nuestra planta productiva agroalimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan. Bueno, pues continuando con el tema, me gustaría empezar mostrando esta cita que encontré en un artículo de la revista Food Technology sobre el suministro de la cadena de alimentos, ¿no? Y los esfuerzos que está haciendo para fabricar, distribuir y vender alimentos de manera segura. Y me gustaría iniciar o dividir mi participación en 4 partes. Primero, hablar un poco del sector de servicio de alimentos, que constituye los restaurantes y hoteles, pero principalmente vamos a enfocarnos en los restaurantes, y que tienen como clientes a nosotros como consumidores finales, pero que también dependen del suministro de alimentos frescos, ¿no? Agricultura, ganadería, pesca y alimentos procesados. En segundo lugar, hablar un poco sobre el sector supermercados. Y englobo supermercados, aunque hay varios formatos, como pues, el retail, que son los supermercados tradicionales, tiendas de conveniencia y mayoreo, como sería Sam's o Costco, ¿no? Después abordar un poco la situación de la industria de procesamiento de alimentos, que en sí es responsable de distribuir alimentos a estos 2 sectores, tanto al sector restaurantes como al sector supermercados. Y finalmente, algunas conclusiones sobre los impactos post-pandemia. La siguiente, por favor. Bueno, pues iniciando con el sector de servicio de alimentos, que ese sector fue uno de los sectores de la economía que fue de los primeros en sentir el impacto del COVID-19. Con las medidas de restricción, de quedarse en casa, los restaurantes empezaron rápidamente a experimentar una pérdida de clientes y de ventas. Y entonces acá nos encontramos con 2 escenarios. El primero son los restaurantes de cadena o franquicias, comida rápida, que hicieron rápidamente la transición a modelos de operación diferente, como el drive-thru, que es pasar con el coche y pedías el pedido y recoger los alimentos, o el take-out, que sería comida para llevar, o más importante, la entrega a domicilio, que es lo que conocemos como el delivery.
Y a pesar de estos esfuerzos, pues hay estadísticas que muestran que hay una reducción del 40% a finales de marzo en Estados Unidos principalmente, que es algo también que podemos extrapolar a México, en los tickets que gastan las personas en este tipo de restaurantes. O cadenas de comida rápida que son referencia como McDonald's muestran una disminución en sus ventas globales de alrededor del 22%. Por otra parte, tenemos los restaurantes que operan bajo el modelo tradicional, ¿no? Son restaurantes que uno va, se sienta y consume los alimentos y que se vieron obligados por la crisis a reducir costos fijos, a veces despedir empleados, reducir salarios o desafortunadamente a cerrar. O hay otros que hicieron la transición hacia los modelos que ya he mencionado anteriormente, ¿no? De delivery, etcétera. Y hay estadísticas que muestran que, bueno, que la reducción de tickets o de transacciones en este tipo de restaurantes es alrededor del 79%, o sea, una gran caída. Y es importante mencionar que no solo ha sido muy difícil para los restaurantes el hacer la transición hacia nuevos modelos de operación, como el delivery o el takeout, sino también que tienen que lidiar con el miedo de los consumidores a consumir alimentos que no han preparado en su casa, ¿no? Hay consumidores y encuestas que muestran que las personas creen que 79 de las personas consideran que después de esto no van a ir tan seguido a los restaurantes, también por la pérdida de empleos y la recesión económica que se ha afectado. Y entonces, bueno, ¿qué de artículos, qué recomendaciones hacen? Hacen recomendaciones de enfocarse en la calidad del producto y tratar de entrar lo más rápidamente a esos modelos mencionados, ya sea con sus propias aplicaciones, páginas de internet o aplicaciones de terceros, ¿no? Como Uber Eats, como Rappi, que sabemos que sí cobran comisiones, pero pues son una alternativa para seguir el negocio. También se recomienda en el menú reducir alimentos que sean fáciles de preparar, a lo mejor que no tengan tanta necesidad de mano de obra, pero también alimentos que sean fáciles de transportar, porque al cambiar el modelo de operación necesitas ahora transportar los alimentos y que le lleguen al consumidor final de una buena forma. Así como buscar estrategias de mercado para lograr que los consumidores que están un poco cautelosos o desconfiados, pues se animen a comprar en los restaurantes. Y hay varios estudios que muestran que las claves del éxito para la transición entre un modelo tradicional a un modelo de takeout o de delivery son el precio, que es muy importante, el empaque es fundamental para que la persona cuando abra sus alimentos pues esté como lo espera, y en sí el producto, ¿no? Que la calidad se mantenga durante todo el transporte de los alimentos. Bueno, seguimos hablando un poco de los supermercados. En los supermercados, bueno, el sector de los supermercados fue uno de los sectores que con los rumores del COVID-19, que en México, por ejemplo, a finales de febrero, principios de marzo, es como tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Empezaron las compras de pánico, la gente empezó a almacenar alimentos en su casa, y entonces los supermercados pues están acostumbrados a este pico de ventas por pues situaciones como huracanes o otros fenómenos naturales, pero esto ha sido algo sin precedentes, ¿no? Muy cambiante y muy rápido. Y entonces, ¿qué pasó? Un exceso en demanda llevó a los supermercados a lidiar con todo este tipo de abasto en la cadena de suministro de alimentos y también a contratar más gente. Incluso hay historias que muestran que hay países que han hecho alianzas entre el sector de supermercados y el sector de servicios, como hoteles y restaurantes, para contratar a la gente que se quedó sin empleo en estos sectores. Y pues ir avanzando la pandemia, lo que pasó es que los consumidores han migrado hacia el sistema de e-commerce o de compras en línea. Y entonces, pues si comparamos estadísticas en Estados Unidos, por ejemplo, de agosto de 2019, tenemos que 13% de las familias o los hogares hacían sus compras en línea. Y a finales de 2020, marzo de 2020, un 31% de las familias migraron y hacían sus compras en línea, ¿no? Entonces, es un gran incremento, es un 233%, que es un gran incremento en las compras en línea en los supermercados. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno,
Durante la pandemia, y hablando un poco más del sector de producción de alimentos, los consumidores se cree que buscan adquirir alimentos que tengan una vida de anaquel más larga, ¿no? Que duren más, que sean fáciles de preparar, sopas enlatadas, vegetales congelados, bebidas embotelladas, mermeladas, galletas, cosas fáciles de consumir, ¿no? Y mientras más pasa el tiempo, se cree que los consumidores buscan más alimentos más estables y compran menos alimentos perecederos. Y entonces, bueno, la industria de producción de alimentos se ha planteado algunas prioridades. La primera es mantener la salud y seguridad de sus empleados, que es muy importante para poder mantener el abasto de alimentos. La segunda, pues mantener en sí el abasto de alimentos. Y la tercera, enfocarse muchísimo a calidad para evitar accidentes relacionados con inocuidad de alimentos, que es lo último que queremos que pase, ¿no? Y entonces, pues hay varios retos en la industria procesadora de alimentos, ¿no? Desde las industrias procesadoras que tenían clientes en el sector restaurantero, en el sector de entretenimiento como cines, y han tenido que reducir sus líneas de producción y quizás aumentar líneas de producción en alimentos empacados o procesados. También ha habido, por ejemplo, flexibilización en regulaciones, más que nada en Estados Unidos como referencia, donde si tenías pues etiquetado, eres una industria de alimentos y tenías etiquetado algo para el sector restaurante, pues el FDA te permite que lo vendas en supermercados, porque lo menos que quieres es que se desperdicien los alimentos cuando hay gente pues que no tiene que comer, ¿no? Otras cosas que han pasado en el sector de procesamiento de alimentos es flexibilización de los roles de los empleados, ¿no? A lo mejor trabajas en investigación y desarrollo y en este caso no es una prioridad. Entonces han migrado mucho a ser entrenados como técnicos de calidad para asegurar que la calidad de la producción sea pues lo mejor posible. También ha habido un poco en empresas pequeñas y medianas desabasto en materias primas, ¿no? Entonces han buscado otros proveedores quizás locales para poder seguir con la cadena de producción. Y también hay varios esfuerzos en empresas grandes del sector por aumentos en salarios de los empleados que arriesgan, bueno, al ir a trabajar, pues se arriesgan diariamente en la línea de producción, mejores beneficios y también una gran contratación o nuevos empleos en este sector de producción de alimentos. Y bueno, también se han enfrentado tanto las empresas procesadoras de alimentos como los supermercados a pues nuevas formas de distribuir los alimentos, porque siempre hace décadas que ellos tratan siempre de seguir un modelo justo a tiempo, ¿no? Reducir inventarios, reducir tiempos, y con todo esto que ha pasado se han visto en la necesidad, pues quizás de tener mayores inventarios en planta, inventarios en supermercados, por estos cambios tan abruptos en demanda por los productos, ¿no? Y como mencionaba el doctor Juan, pues se espera que la cadena de suministro se vuelva menos global y más local, buscando identificar proveedores locales, que exista una mayor colaboración intersectorial entre el sector de restaurantes y supermercados, y que el uso de tecnología e inteligencia artificial puedan ser herramientas que ayuden para monitorear los riesgos de la cadena de suministros y permitan a las empresas adaptarse muchísimo más rápido a todos estos cambios. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, finalmente, como una conclusión, ¿qué esperamos que pase después de esta pandemia, ¿no? ¿Qué sean los efectos? Pues se espera que las tendencias del sector de servicios de alimentos en los restaurantes se acelerarán, o sea que seguirá la comida para llevar, que es el take-out, y consumirlo en casa será una tendencia que continuará. El uso de tecnología para aumentar ventas por take-out o delivery también seguirá. Y algo muy importante, la inocuidad en la preparación de alimentos y los empaques que se utilizan para el transporte de estos alimentos en el delivery será muy importante en la recepción que tengan los consumidores para seguir comprando en línea a los restaurantes. En la parte de supermercados se espera que el online shopping siga y que los supermercados tienen que adaptar sus capacidades para ser más eficientes, para surtir las órdenes que cada vez pues, son mayores. En cuanto a los alimentos procesados, sí ha habido una gran
un gran cambio en consumir menos alimentos perecederos y más alimentos procesados, aunque no se sabe si esto será una tendencia que se quedará o es solamente temporal. Se espera que haya mucha más conexión en la cadena de suministros, mejor comunicación entre sectores, supermercados, restaurantes y empresas productoras de alimentos, y que el uso de tecnología va a ser muy, muy importante para tener mejor comunicación. Y finalmente, para concluir, pues, ¿qué quieren los consumidores? Pues se espera que los consumidores prefieran opciones de alimentos preempacados, menos propensos a consumir, no sé, barras de ensaladas, buffets. Y también se espera que los cambios que se han dado durante esta pandemia se continúen por todo lo que hemos platicado, y que el e-commerce pues se acelere muchísimo, tanto en el sector de servicio de alimentos o restaurantes, como en el sector de supermercados. Bueno, muchas gracias. Vamos a proceder con la doctora Diana Baix. Sí, buenos días. Gracias, Milena. Bueno, yo les voy a hablar con respecto a la parte del impacto del COVID, de la pandemia, en la seguridad alimentaria y por lo tanto pues en la nutrición y en el estado de salud de la población. Siguiente, por favor. Bueno, con base en todo lo que se ha comentado, aquí la preocupación más importante es el hecho de que los hogares en pobreza van a ver pues reducidos sus ingresos debido a las pérdidas de empleo, que afectará negativamente, como lo comentaba el doctor Valiente, en no solo la disponibilidad de los alimentos, es decir, va a haber una oferta pues limitada, sino que también en la accesibilidad a ellos, ¿no? Lo cual llevará sin duda a una mayor propagación de la pobreza y sobre todo del hambre, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, con base a esta baja accesibilidad a los alimentos, lo que se prevé es que se ocasionará una disminución en la calidad de las dietas de los países, pues, de medianos ingresos y de bajos ingresos, que vendrían siendo, pues, los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, pues, como lo es México. Y también habrá una disminución, ¿por qué ocurre esto, no? Porque va a haber una disminución en el consumo de frutas, de verduras y sobre todo de productos de origen animal, que son los principales productos que están aportando fuentes de micronutrientes esenciales en la dieta para promover pues el sistema inmunológico, que voy a hablar de él más adelante. Entonces, estos cambios en la dieta van a hacer que las poblaciones, los hogares tiendan dietas más monótonas y pobres en nutrientes, ¿no? Entonces, las familias van a empezar a adquirir calorías más baratas para poder alimentar a las familias, y van a empezar a basarse en fuentes, pues como cereales, que son hasta 10 veces más baratos que frutas, verduras y productos de origen animal, como pues ha sido el arroz, el maíz, el trigo. Sin embargo, pues estos son deficientes en muchos nutrimentos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, por lo tanto, bueno, la FAO ha preveído que durante esta pandemia, esta situación de disponibilidad de alimentos, de asequibilidad a los alimentos, empiece a ocasionar problemas de malnutrición global, ¿no? O sea, durante esta pandemia va a haber una malnutrición global que finalmente va a dañar, pues, el estado nutricional, pero principalmente el estado nutricional de los grupos vulnerables, ¿no? A través de diferentes mecanismos. Estos problemas de desnutrición van a aumentar la presión de los sistemas de atención médica, no todo lo que es la seguridad social, porque el sistema médico se ha visto obligado a desviar estos recursos pues para la lucha contra el COVID, ¿no? Entonces, después de estos recursos que se han sido desviados, va a venir la problemática de desnutrición y de hambre, y va a poner mucha presión en estos sistemas de atención médica. La que sigue, por favor. Bueno, este es básicamente es un resumen, ¿no?, de lo que se espera justamente a mediano, a corto y a largo plazo, que va un poco relacionado con lo que se ha comentado durante todo el seminario, ¿no? Los inmediatos, pues ya decíamos que se va a afectar la cadena productiva, que va a haber muchas pérdidas de empleos, que va a haber un menor número de productos frescos que se ofrezcan, ¿no? O sea, esa oferta.
como inmediato, ¿no? Que es como lo que está ocurriendo ahorita. Luego tendríamos las consecuencias a la seguridad alimentaria como a mediano término, que ya tendríamos pues cómo va a estar afectando estas importaciones y exportaciones de productos, probablemente al estar estancados después suba su precio. Y finalmente las consecuencias a un largo término, que bueno, de 6 meses a los siguientes años, que justamente en el nivel 2 podemos ver qué es eso, ¿no? El cambio de la alimentación de las poblaciones por una nutrición que sea pobre y no sea equilibrada ni diversa, ¿no? Que es lo que se requiere. La siguiente, por favor. Bueno, por otro lado, me voy a enfocar ahora un poquito más a lo que se refiere a América Latina y el Caribe. Bueno, esto va a ocurrir a nivel mundial, pero aquí sí podemos ver, esta es una información que ha sacado la FAO con estudios que ha hecho sobre justamente qué impacto va a tener esta demanda de alimentos en América Latina y en el Caribe. Y podemos ver que pues inmediatamente la demanda de alimentos está restringiendo la capacidad de la adquisición de alimentos. Y si vemos en la tablita, pues están 4 grandes grupos, ¿sí? El bajo, el medio alto y el alto. Y bueno, podemos ver que está México justamente en el tercero, en el medio alto, solo debajo de países como Guatemala y Venezuela, ¿no? Entonces, esto sí es importante. Sí va a haber crisis económica, pero va a afectar sobre todo a las poblaciones más pobres y que de por sí ya son más vulnerables, ¿no? Entonces, aquí creo que va a ser importante la posición del gobierno en cuanto a todos los programas nutricionales y de ayuda, sobre todo para los niños, los comedores que voy a hablar más adelante, y priorizar que no se convierta uno de los principales problemas que ocurran a este nivel. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver justamente una relación que hace la FAO junto con el mapa de Hopkins que ya conocemos la mayoría, en donde podemos observar con diferentes tonos de verde los países que tienen prevalencia de problemas de malnutrición, y en círculos rojos los casos confirmados de COVID, ¿no? Entonces, sabemos que ahorita la mayoría de los casos pues, han ocurrido en Europa, en Estados Unidos, pero pues podemos ver que justamente esas zonas son las que están en color, bueno, un amarillo tenue, como color cremita, en donde los casos de malnutrición son muy pocos, y sin embargo, pues los países vulnerables que presentan coloración verde, pues son justamente pues América Latina y África, ¿no? Entonces, ahorita está así, ¿no? Estos círculos, pero probablemente el diámetro de ellos se vaya agrandando, lo cual va a decir que tenemos más casos de COVID, y mientras estos vayan afectando justamente donde tenemos países con prevalencia de malnutrición, pues vamos a empezar a comprometer muchísimo más la seguridad alimentaria y la salud de la población, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, además de los adultos mayores, que es del grupo poblacional que más se ha hablado durante la pandemia, tenemos en América Latina y el Caribe otros grupos vulnerables que son muy importantes, que van a ser afectados, ¿no? Como por esta pandemia. Tenemos a las madres embarazadas, a las lactantes, a los niños pequeños, niños de edad escolar, la disminución drástica de servicios, por lo mismo que había comentado anteriormente, que se están enfocando más a tratar el problema del COVID, pues ha disminuido la atención prenatal, neonatal, esencial pues para las madres y para las madres lactantes y los niños. Y de otra forma en la que ha afectado es que también todos los suplementos nutricionales o los productos enriquecidos que eran importados han detenido su importación, y estos pues son muy útiles, ¿no? Porque se han utilizado pues durante mucho tiempo pues para prevenir justamente en estos grupos vulnerables deficiencias de micronutrientes que al final de cuentas pues van a
a agudizar los problemas de desnutrición de aguda, a llevarlo hasta grave. Todo, por ejemplo, todo lo que es el ácido fólico, ¿no? Prenatal, las suplementaciones infantiles con vitaminas A, con zinc, las rehidrataciones orales para los niños para tratar problemas de diarrea, que es algo muy común en cierta edad de los pequeños. Y también, por otro lado, tenemos a los niños de edad escolar. Muchos gobiernos de América Latina y del Caribe justamente suspendieron, bueno, sabremos que han cerrado pues las escuelas, pero pues no hemos tomado en cuenta que el cierre de escuelas ha traído como consecuencia también la suspensión de programas de alimentación escolar, ¿no? El beneficio de estos programas en América Latina y el Caribe se calcula que es más o menos de unos 85 millones de niños y niñas, y que más o menos unos 10 millones básicamente constituía una de las principales fuentes de alimentación segura que estos niños recibían al día, ¿no? Entonces, este problema pues sí representa un gran desafío para poder garantizar la seguridad alimentaria y sobre todo el estado nutricional de muchos niños y muchas niñas, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que hemos tenido en estas regiones. La siguiente, por favor. Y bueno, ya un poquito más enfocado a lo que es nuestro país, además de esos grupos vulnerables, pues nosotros sabemos que México ocupa los primeros lugares en problemas de obesidad y de diabetes. De hecho, bueno, en México la última encuesta que hizo la ENSANUD, la encuesta de salud y nutrición del 2018, entre el 2012 y el 2018 ha aumentado el número de personas que padecen de diabetes, ¿no? Tenemos ya que es un poquitito más del 10% de la población, que implica que son 8.6 millones de personas padecen de diabetes. Eso en el 2018 probablemente ya ha aumentado. Y aproximadamente el 50% de las muertes en México por COVID padecían diabetes de tipo 2 e incluso hipertensión, ¿no? Sabemos que la obesidad, la diabetes traen consigo patologías secundarias, si se agrava. Y bueno, por otro lado tenemos también que México pues está en la cabeza también de problemas de sobrepeso y de obesidad, si se fijan en la tabla que está ahí, también de la ENSANUD, pues ya es un 73% de la población la que sufre de sobrepeso y de obesidad. ¿Sí? Eso tomando en cuenta que México es uno de los mayores consumidores de productos ultraprocesados en el mundo. De hecho, no sé si se vean, pero es el primer consumidor de Coca-Cola en el mundo. Y bueno, la obesidad también es se ha relacionado con uno de los problemas, de los mayores riesgos para que los pacientes sufran complicaciones, ¿no? Porque pues ya hemos escuchado que unos dicen, es una simple gripa, a otros se les complica más, ¿no? Entonces ya se sabe que estar en un estado nutricional de obesidad se pueden sufrir complicaciones si se queda uno infectado del COVID, ¿no? La que sigue, por favor. La siguiente. Bueno, otro problema en México es justamente la población rural. Sí, en México sabemos que existe un gran número de población rural, de población indígena, que históricamente han sufrido problemas de pobreza y sobre todo de rezago social, ¿sí? Desde este punto de vista, como podemos ver en la información de la Conmeval, podemos ver la clasificación de la población en pobreza desde el 2008 al 2018, y después del azul, que es el que repunta, tenemos la carencia social, ¿no? Debajo de esto tenemos cuáles son los indicadores sobre cuáles serían los problemas de carencia social, ¿sí? Y podemos ver que es la segunda problemática de este tipo de población, y sobre todo los indicadores pues que tenemos, pues que hay un limitado acceso a la vivienda y sobre todo a los servicios, ¿no? Entonces
También, por otro lado, tenemos que la falta de servicios como, por ejemplo, el agua potable, el saneamiento o higiene, va a aumentar el riesgo estacional de sufrir enfermedades infecciosas, que finalmente, bueno, sabemos que ya viene la época de lluvias y que finalmente estos, si no se tienen unos buenos sistemas en este sentido, pues sí hay una prevalencia mayor de sufrir estas enfermedades infecciosas estacionales que pueden llegar a ser muy graves y finalmente se sabe que, bueno, o los niños o personas con malnutrición no van a absorber bien los nutrientes, digo, con enfermedades infecciosas no van a absorber bien los nutrientes y caeríamos en problemas de malnutrición o desnutrición. Y esto a la vez, al tener a esta población malnutrida con problemas de desnutrición, pues va a verse afectado el sistema inmunitario y puede poner en peligro pues, la capacidad que el cuerpo tiene para combatir las infecciones, en este caso, pues del COVID, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, se ha hablado mucho de la relación que existe en la alimentación y en la salud. Sobre todo, yo lo voy a tomar desde el punto de vista de la prevención, ¿no? De enfermedades. Hemos escuchado muchas veces el tema de que hay que reforzar el sistema inmune y bueno, no es casualidad, ¿no? De hecho, si ustedes buscan en la literatura, hoy en día existen ya muchas publicaciones que hacen hincapié en los hallazgos que se han encontrado, sobre todo por la deficiencia de micronutrientes. Con esto me refiero específicamente a vitaminas y minerales. Evidentemente, el que estés bien nutrido desde todos los macronutrientes, ya sea proteínas, lípidos y todo, sí, pero es específicamente las vitaminas y los minerales los que han destacado principalmente por su relación con la prevención de enfermedades de tipo infecciosas, ¿sí? Sobre todo por dos funciones que tienen. Una es por su papel en el reforzamiento del sistema inmune y otro por sus propiedades, por sus participaciones en sistemas antioxidantes, que son protectores de, por ejemplo, el deterioro de membranas celulares por oxidación, ¿no? Entonces, dentro de las vitaminas que cabe resaltar, aunque en realidad son la mayoría del complejo B, sí han destacado muchas publicaciones que, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D se ha asociado con muchas enfermedades virales como la hepatitis, la influenza, el VIH. Lo mismo ha pasado con la vitamina A, se ha relacionado su deficiencia con enfermedades infecciosas como neumonía, bronquitis, malaria, diarrea. Y esto, bueno, por lo mismo, ¿no? Porque lo que les comentaba, la vitamina A está muy asociada con el desarrollo de linfocitos T y linfocitos B, que finalmente van a reforzar el sistema inmune. Incluso ha habido publicaciones que han relacionado a los pacientes de COVID, que el estatus de los pacientes de COVID ha sido con deficiencia de vitamina D. Esto fue un estudio que sacaron, parece que en Roma, en Italia. Y esto lo habían atribuido un poco a que, bueno, una de las principales fuentes de vitamina D es la luz solar, ¿no? Entonces, en Europa, justo cuando empezó todo esto, las horas de sol eran muchísimo menos, entonces, y bueno, también durante el confinamiento, pues estaban encerrados, y eso coincidió con que el estatus de vitamina D en el cuerpo de estas personas era siempre bajo, ¿no? Por otro lado, también tenemos la vitamina E y del complejo B, pues podríamos resaltar sobre todo la B6, la B12. Sí, también hay otros estudios que se han relacionado a los ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Si se preguntan cuáles son ellos, pues traté de elegir imágenes que hicieran alusión a los productos ricos en estos micronutrientes, ¿no? El omega 3, pues ahí podemos ver, no sé si se observa bien, pues la semilla de chía, ¿no? La semilla de chía es una fuente muy, muy importante de este nutriente. Y por otro lado, de minerales, sobre todo del selenio, del zinc y del hierro, ¿sí? Es un poco por lo mismo que les había comentado. Bueno, el selenio y el zinc, el selenio puede incluso
reemplazar algunos aminoácidos sulfúricos para la síntesis de otros aminoácidos como la metionina y la cistina, creando ciertos puentes de sulfuro, y por ejemplo también forman parte de una enzima que es la glutatión peroxidasa, que tiene un efecto en los sistemas antioxidantes y la respuesta inmune del cuerpo, ¿no? Por otro lado tenemos también al hierro, que además de también ser un buen antioxidante, pues sabemos que forma parte de la estructura de una proteína, que es la hemoglobina, que, bueno, su función es llevar oxígeno, ¿no? A los tejidos del cuerpo. Entonces, si estamos hablando que es una enfermedad en la que la saturación de oxígeno se ve comprometida, pues, bueno, en alguna forma, esto es como prevención, como una ayuda, ¿no? No quiere decir que sea el medicamento, ¿no? Entonces, esos minerales también se han relacionado, la vitamina C también, y en general los micronutrientes por vitaminas y minerales por su acción. La que sigue, por favor. Bueno, y ya con esta me despido. Es un poco ya para los que pues, no estamos en esa situación a lo mejor de malnutrición y tenemos la fortuna de tener un poquito más de acceso a los alimentos, pues la Organización Mundial de la Salud se ha sacado como ciertos tips de nutrición durante la cuarentena, ¿no? Que, bueno, el fortalecimiento del sistema inmune a través de la dieta es justamente lo que yo estaba comentando hace un momento. Mantenerse hidratado, no comprar únicamente alimentos que sean perecederos, ¿no? Que es un poco lo que comentaba Mile y lo que hemos comentado durante la ponencia. Se ha inclinado la población por comprar productos procesados y ha dejado pues por el miedo o lo que sea, y están consumiendo demasiados productos y pocos frescos, perdón, y demasiados productos procesados. No importa que los compren y luego los congelen, ¿no? Por el miedo igual que se les echen a perder. Bueno, lo mismo, priorizar los productos frescos. Otra cosa importante es tener en cuenta las porciones que se están consumiendo porque, bueno, al estar encerrados también en casa por periodos prolongados, pues actividades limitadas también puede llevar a las personas a estar comiendo en exceso. Luego tenemos bueno, sí, el consumo de sal, de azúcares y grasas trans. Bueno, es un poco lo mismo de lo de arriba, ¿no? Si están comprando productos más procesados, ultraprocesados, pues sabemos que todo lo que son los enlatados, los fritos, las pizzas congeladas, las galletas, margarinas, pues tienen muchísimas cantidades de sales, de azúcar, incluso los productos bajos en grasa normalmente son altos en contenido de azúcar, y sobre todo, bueno, si siguiéramos las recomendaciones de la OMS, que son 5 gramos de sodio al día, pues estaríamos muy pasados, ¿no? Entonces, se recomienda en este sentido, pues si tenemos enlatados, enjuagarlos para eliminar un poco el exceso de sodio que pueda haber en los productos. Y en el tema de las grasas trans, pues tenemos la grasa parcialmente hidrogenada, que es la trans, que es igual de dañina que la grasa saturada. Pues consumir un poco más de fibra, no solo porque te ayuda a pues nivelar, te da una sensación de saciedad, por lo tanto comemos un poquito menos, sino que también ayuda al funcionamiento de tu sistema digestivo. Y bueno, finalmente, pues evitar el alcohol o al menos reducirlo. Sí hay publicaciones que han relacionado que el alcohol debilita el sistema inmunológico y también, bueno, y eso pues nos va a impedir a estar cometiendo con enfermedades infecciosas. Además, se considera una sustancia psicoactiva que puede afectar el estado mental, la toma de decisiones. Sabemos que también ha habido mucha violencia, ¿no? El tema de estar encerrados y encima con el alcohol, pues eso puede potenciarse, y además pues también el alcohol genera ciertos síntomas de depresión, de ansiedad, de miedo, pánico, que pudieran intensificarse durante el aislamiento y durante la cuarentena. Además, si las personas están tomando algunos medicamentos, el alcohol puede causar una pérdida en la eficacia de los medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, ya la siguiente es, les damos las gracias por su atención, bueno, una servidora y a mis compañeros ponentes, y le dejo el micrófono a mi compañera, la doctora Milena,
para que pase a la siguiente sesión. Ok, bueno, muchas gracias, doctora Diana, doctor Juan. Vamos a proceder a la sección de preguntas y respuestas. A ver, revisemos el chat. Como que no me funciona muy bien el mouse. Doctora Diana. No veo ninguna pregunta. Sí, déjame, voy a abrir el chat, a ver. La pregunta dice que si estarán disponibles las presentaciones. Bueno, no sé si Marisol, bueno, esta sesión está siendo grabada, la pueden ver. El tema de las presentaciones, pues bueno, si nos lo piden no hay ningún problema, ¿no? Con compartirlo. ¿Qué más? Ok, esta es una pregunta para todos. Dice, a más de 2 meses dentro de la pandemia, ¿qué tantos datos se tienen en cuanto a cambio en afectaciones de la cadena productiva, cambios en los patrones de consumo, afectación en la seguridad alimentaria para México específicamente? ¿Quién sería la institución más adecuada para hacer esto? ¿Las universidades mexicanas están tomando un papel proactivo en este sentido? Yo creo que no se sabe con certeza qué es lo que está pasando. Al menos en el tema de abasto de alimentos, al parecer las cadenas productivas se están aguantando. Sin embargo, principalmente ahorita todavía no hay datos duros. Por ejemplo, yo he tenido contacto con empresas agroindustriales, por ejemplo, con empresas que trabajan temas de papa, de berries, ¿no? Y aunque siguen trabajando, por ejemplo, sus niveles de exportación han caído fuertemente. En el caso, por ejemplo, eso para el caso de berries, ¿no? Para el caso de papa, pues que no nos están surtiendo materia prima. Entonces, verdaderamente yo creo que a estas fechas no se tiene un estimado real confiable de cuál sería los datos reales. Una cuestión que es muy cierta también es el hecho de que hay mucha información falsa, ¿no? O sea, hay mucha información que de repente resulta, ¿no? Rumores que aunque de repente la gente puede estar bien intencionada o lo que sea, mucha de la información no es confiable. Entonces, yo creo que en ese momento no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el impacto real, ¿no? De afectación en la cadena productiva. No sé si ustedes quieren abordar el tema de los patrones de consumo. Bueno, en los patrones de consumo sí se espera que lo que ha pasado durante la pandemia continúe. O sea, más que nada la parte de la transición hacia sistemas más de e-commerce, tanto en el sector de restaurantes como de supermercados, que pues durante esta crisis hemos estado más expuestos a experimentar, pues pedir comida en restaurantes en línea o de compra de supermercados. Entonces sí se espera que estos patrones sigan después de la pandemia, ¿no? Porque al ya haberlo experimentado y haberse acelerado estas tendencias, se espera que continúe después. Tenemos otra pregunta sobre la norma 051, ¿no? Que si contrastará este incremento con la entrada en vigor de la norma 051, bueno, de las nuevas modificaciones a la norma, ¿no? Bueno, las modificaciones a la norma 051 nos hablan principalmente de la inclusión de nuevos símbolos para especificar contenido alto en azúcares o un contenido alto en calorías, la presencia de edulcorantes o de cafeína en la norma. ¿Qué opinan? ¿Creemos que va a haber que se va a reducir el consumo de alimentos procesados
por esta, o sea, sí hay mucha controversia en esta norma porque casi todos los alimentos procesados entran en varias de las categorías que indica la norma, ¿no? Sí, sí ha habido una gran controversia en el sistema o en el sector industrial porque, pues sí, de la parte de porciones y pues habrá alimentos que tengan alto contenido de azúcares, alto contenido de calorías, entonces no sé qué opinan ustedes sobre... Yo creo que sí un poco porque como que en esta etapa ahorita justamente hay como una más conciencia, no, como que hay más conciencia de los consumidores acerca de lo que están, de los productos que compran y de los ingredientes, ¿no? Por eso toda esta ola de la etiqueta, la clean label, ¿no? Donde te indiquen todo, incluso si son modificados genéticamente y todo esto. Entonces, yo creo que sí va de cierta forma, a afectar a la demanda de alimentos procesados. De hecho, cuando salió el aviso que había sido aprobada este cambio a la normativa de etiquetado de la normativa 051, hubo mucha gente del sector industrial que estaba en desacuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a afectar. Bueno, finalmente el que tenga malos hábitos alimentarios, pues le va a dar un poco igual, pero yo creo que sí, que la gente está más consciente de lo que consume y que si se informan cada vez más, sí podría repercutir en el que a lo mejor todos lo tienen, pero esta información está un poco más escondida, ¿no? Ahora va a ser muchísimo más visible para el consumidor y efectivamente probablemente la decisión de selección de los productos pues va a cambiar, ¿no? A opciones más sanas. Yo creo que sí. Bueno, la otra pregunta que tenemos es que si creemos que pues, la reducción de exportaciones puede afectar, digamos, o sea, ¿qué pasará en el suministro de alimentos? O sea, personalmente se cree que, o sea, que esa reducción de exportaciones debería permitir un mayor consumo local, que es una tendencia en los patrones de consumo que se ha venido viendo desde hace tiempo, y que sí debería haber políticas para tanto los pequeños agricultores que pues han tenido una gran dificultad en estos tiempos para que puedan vender sus productos también en cadenas como de supermercados o sistemas de economía formal, ¿no? ¿O qué opinan ustedes sobre eso? En relación a la pregunta de que si será un efecto únicamente a un plazo determinado, ¿esa es a la que te refieres? Ajá, esa. Ajá. Sí. Lo que yo pienso es que va a depender mucho de la magnitud del problema, ¿no? El problema principal se va a exacerbar si verdaderamente los países empiezan a hacer esto y empiezan a haber medidas proteccionistas de los países. Si se corta el comercio internacional, si hay una afectación real en lo que la población puede comer, verdaderamente sí puede haber a mediano plazo sí puede ser algo muy serio. Ahora, esta situación va a pasar, ¿no? Ahora, la cosa es qué va a pasar después de eso, ¿no? Tú tienes una diapositiva sobre eso, Diana. Sí, si quieres la comparto, y yo es que me enfoqué únicamente a mi temática, ¿no? Pero justamente ahí, no, Mile, tú la tienes. Es la de que pasa inmediatamente a mediano y a largo plazo, ¿no? Sí, a eso me refería. ¿Mile? Ajá, va, espérame. Es que me está fallando el mouse aquí. A ver, espera, ya la encontré yo. ¿Ya la encontraste? Ok. Voy. A ver. Es esta. Es esta, ¿no, Juan? Correcto. Sí. Es mediano plazo lo que tú estás comentando. El segundo recuadro. Las exportaciones y todo esto era la parte de mediano plazo y ya era una recesión global, y lo que yo me enfoqué fue más en el cambio del contenido nutricional de las dietas, que a largo plazo pues va a afectar a la salud, ¿no? Que es como yo lo que me enfoqué. A lo mejor esta parte es la de en medio, ¿no? La que están comentando.
Sí, exactamente, que básicamente el segundo recuadro dice que el riesgo que los países empiecen a hacer acopio de grano o pongan restricciones a las exportaciones, al comercio internacional. Si eso lo juntamos con las expectativas de la Organización Mundial de Comercio, que dice que el comercio internacional se va a caer fuertemente, pues obviamente estamos hablando de a mediano plazo, o sea, prácticamente de algunos meses. ¿Ok? Ok, tenemos otra pregunta sobre qué podemos hacer, o sea, qué puede hacer los diferentes eslabones de la cadena para, pues, continuar con el consumo de alimentos frescos, o sea, si hay algo que creamos que se puede hacer, ¿no? A lo mejor ves que se ha recomendado el consumo de alimentos cocidos, o sea, frescos, pero que sean cocidos, no crudos, y si a lo mejor algún sistema de preempacado para hacer que los consumidores se sientan más seguros, ¿no? O qué opiniones tienen sobre qué medidas se pueden tomar en la cadena para que el alimento fresco, frutas, hortalizas, los consumidores se sientan más seguros consumiéndolos y que exista menos riesgo. Yo creo que tiene que hacer mucho trabajo en el tema de juntar a los productores con la población. Actualmente, por ejemplo, muchas cosechas se están perdiendo por el simple hecho de que no existen los canales reales, que si, digamos, un productor no tiene un canal de comercialización hacia un establecimiento tipo supermercados y eso, tiene sus posibilidades de perder su producto se pierden. O sea, son mucho más altas. Entonces, sí es como muy importante ver la forma de agilizar esto, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, que me llama mucho la atención es el hecho, por ejemplo, Diana decía, o sea, tenemos que consumir productos frescos para manejar nuestro sistema inmunológico, para fortalecerlo, pero también por otro lado, y verdaderamente los productos frescos son los que más trabajo proporcionan a nuestra población. Entonces es como muy importante. Sí implica un beneficio real a la salud, pero también un beneficio real a la salud de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, sí es como muy importante ver la forma de que el productor tenga los canales de comercialización adecuados para sus productos. Yo muchas veces en clase comento que los problemas reales de la producción de alimentos no ocurren en el campo, ocurren a nivel de comercialización. Entonces, el fortalecimiento de canales de comercialización debe ser un factor muy, muy importante para fortalecer esta parte de fortalecer las cadenas agroalimentarias. Ok, muchas gracias, Juan. Tenemos otra pregunta sobre los empaques en el sector servicio de alimentos, restaurantes, o sea, qué ideas, o sea, si tiene que ser un empaque especial o qué estrategias se pueden tener para que los consumidores se sientan como con menos miedo a consumir alimentos de delivery, ¿no? Mi opinión es que podría ser un empaque primario, ¿no? Que esté en contacto con el alimento y a lo mejor un empaque secundario que pudiera estar sellado para que el consumidor final se sienta que nadie pudo abrir su empaque, ¿no? Que está sellado y que él lo abra y saque el alimento. Podría ser una idea. No sé qué otras ideas tengan para el sector de restaurantes o de servicios en cuanto a los empaques. Bueno, sí, un poco lo que mencionabas tú. Yo creo que es importante no solo los empaques, sino las personas que están haciendo el delivery, ¿no? Entonces, vamos, ahora sí que desde el inicio, ¿no? Desde las buenas prácticas, en el momento de la preparación de los alimentos y empaques, bueno, como esto va a continuar todavía un poco, pues lo más sencillo que podría ser adaptado, yo creo, a pequeños restaurantes o pequeñas cadenas alimentarias, pues sería una empacadora al vacío, ¿no? Podría ser una opción que la puedes comprar, no es tan costosa y sí te permitiría, ¿no? Mantener aislados los alimentos, eliminar un poco de oxígeno para el tema de la oxidación, si son en grasa o lo que sea, y también pues que no estén en contacto, ¿no? con la atmósfera, incluso con el contacto directo de las manos con otras personas que participen en la entrega de los productos, ¿no? Podría ser una alternativa.
Luego tenemos otra pregunta sobre los alimentos procesados. O sea, claro, creo que todos coincidimos en que los alimentos procesados son muy importantes y necesarios. O sea, que lo importante es mantener como un equilibrio en la dieta, ¿no? O sea, no decimos que, nos preguntan que no hay que darle mucho enfoque a las noticias como fake news de hablar muy mal de los alimentos procesados, ¿no? No, o sea, para nada, porque pues nosotros trabajamos en eso, ¿no? Sí. Es decir, las frutas y verduras congeladas se sabe que son más convenientes para periodos largos y que tienen un perfil de nutrientes similar a los alimentos frescos. De hecho, yo lo comenté dentro de las recomendaciones, no les dé miedo también y luego lo congelan, o comprarlos directamente congelados, ¿no? Que es una parte de un producto procesado. Y sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, sí, no hay que dejar de mencionar que efectivamente los productos procesados pues tienen un mayor contenido de ciertos nutrientes, de ciertos aditivos, pues porque los quieres conservar más, o sea, nosotros los hacemos, entonces pues efectivamente sí son más, tienen más sales, ¿no? Y azúcares, eso no lo vamos a negar, pero pues no, nadie está satanizando aquí, el perfil de nutrientes puede ser igual, simplemente son los aditivos los que no hay que abusar. Yo creo que todo en exceso es malo, ¿no? O sea, puedes estar consumiendo productos procesados y productos frescos, ¿no? Y hay que ver... Nadie dijo eso, ¿no? Pero bueno, está bien que lo aclaremos. Y hay que ver qué producto procesado, porque es muy diferente. Claro. O sea, un producto procesado puede ser un congelado o puede ser bueno, no quiero dar ejemplos para no entrar en temas más controversiales, pero un producto procesado puede ser algo, pues sí, algo muy sencillo, y un producto procesado puede ser algo que tenga muy altos niveles de sal, de azúcar, etcétera, que efectivamente son cuestiones que tendrían un aspecto negativo en la calidad de la nutrición de los productos. Sí, justamente, no, o sea, yo hacía énfasis en los fritos, en los enlatados, esos, pues sí, tienen mucha sal, no lo vamos a negar, no tenemos que, grasas saturadas, es que está la etiqueta, o sea, ¿no? Pero también, Diana, hay la oportunidad de, bueno, dado todo esto y las nuevas leyes de etiquetado y tendencias de los consumidores por etiquetas más limpias, o sea, que sí, o sea, que no se puede todo, ¿no? O sea, alimentos que tienen vidas de anaquel más largas y la oportunidad de reformular algunas cosas que podrían también beneficiar tanto al consumidor como las ventas, ¿no? En cuanto a cuestiones de claro, estamos de acuerdo que los alimentos procesados son muy importantes, ¿no? Hay, no sé, todo, leches, jugos, o sea, quesos, todos, yogurts, o sea, todo es muy importante, solamente que a veces hay que revisar también la posibilidad, ¿no? De cambiar algunas cosas en la formulación para, pues para poder satisfacer mejor las necesidades del consumidor, ¿no? Y de nutrición. Pues parece que son todas las preguntas. Pareciera. Bueno, pues entonces les agradecemos a todos su participación. Agradecemos nuevamente a la Universidad de las Américas Puebla, la UTLAP, por la oportunidad de esta presentación y agradecemos al doctor Juan Ignacio Valiente, nuestro presentador invitado, por su valiosa colaboración, a la doctora Diana Baix, profesora de la Universidad de las Américas Puebla, también por su participación, y a todos ustedes por sus valiosas contribuciones y comentarios. ¿Quién decía alguna cosa para finalizar? Doctora Diana. Pues, nada más agradezco la invitación. Espero que bueno, haber transmitido algo de lo que siguió transmitir. Verdaderamente tenemos una situación complicada, pero yo creo que tenemos una situación que exige lo mejor de nosotros y yo estoy seguro que va a salir. Muchas gracias. Bueno, yo nada más agregar un poco lo mismo que tú comentabas, agradecer a la Universidad de las Américas Puebla por la oportunidad de darnos este espacio para tratar temas que creo que son de importancia y de interés para muchos. Y agradecer a las personas que atendieron a esta conferencia por haberse tomado el tiempo de escribir una pregunta, de hacer un comentario. Les agradecemos mucho.
Y bueno, nada, miraremos eso de las personas que estaban interesadas en la presentación. Podemos darles las ligas, que estará disponible el video. Y bueno, lo preguntaremos con los organizadores si hay alguna forma en la que puedan estar disponibles también la información que les presentamos. Y bueno, que tengan buen día, que se cuiden, que cuiden a sus familiares. Y nada, pues creo que es todo. Eso no se ha acabado, esto va para largo. Hay que tener cuidado. Gracias, bueno, hasta luego. Pues muchas gracias a todos y nos despedimos. Aquí damos por terminado el seminario. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.